día para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que pon en tu corazón el poder alabarlo, el poder bendecirlo. Llénate de alegría por aquel que te salvó la vida. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. En mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Así como el ciervo clama por las corrientes, así, Señor, nuestra alma anhela de ti, porque nos turbamos aún en medio de cualquier situación. Hemos de alabarte, Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios.
temes, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. El doctor Armando Alducin presenta 114 audioconferencias sobre la apologética. Hay muchos escépticos que dudan de la existencia de Dios. Hay muchos falsos maestros que promueven doctrinas falsas y niegan las verdades básicas de la fe cristiana. Y la misión de todo creyente es combatir estos movimientos. Descubre la postura bíblica sobre temas como el ateísmo, la filosofía, la creación, la maldad, ovnis y otros temas controversiales aclarados por el doctor Armando Alducin. Prepara tu corazón para hacer frente a movimientos, doctrinas, escepticismos y negaciones bíblicas en un set de 114 audioconferencias y posiciónate al frente de la batalla desde donde estés. El doctor Armando Alducin presenta 89 audioconferencias sobre el cristianismo. Descubre lo que significa ser un discípulo de Cristo. ¿Qué define la vida de un cristiano? Lleva una vida de comunión con Dios a través de la vida de oración, la lectura de la palabra y una vida en crecimiento. Aprende a leer la palabra en busca de conocer a Dios y tener un sustento delante de toda prueba. Conoce las enseñanzas principales de la palabra con temas como Aprende a orar. ¿Quién es un cristiano? Conoce a Dios. La fe en acción y más. Prepara tu corazón para la vida de fe en un set de 89 videoconferencias con el doctor Armando Alducin. Querida familia, ¿cómo están? En nombre de Vida Nueva para el Mundo y el doctor Armando y Marta Alducin, nuestros anfitriones, queremos darte las gracias por haber puesto tu confianza en este retiro de matrimonios en la Gran Riviera Maya. Sin embargo, quiero invitarte a través de este anuncio a que puedas inscribirte prontamente en enero, ya que el retiro de matrimonios en el mismo lugar, con los mismos anfitriones, te esperan este 2022. No te lo puedes perder, aparta ya tu lugar. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo, un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el anticristo, quién va a ser el anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, de qué región geográfica va a surgir, en fin, todas estas preguntas que han sido de muchísimo interés y también de muchísima especulación. Estamos seguros que va a poder llenar ese misterio que ha escondido y que ha envuelto a este personaje futuro que va a implementar la futura agenda global económica, donde va a marcar al mundo entero para controlarlo económicamente y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Hola, me gustaría invitarlos a nuestra próxima conferencia ahora de Navidad, porque estamos viviendo un tiempo indudablemente de muchísima confusión, de mucho desánimo, de mucha depresión, y el mundo está aterrado acerca de todas las circunstancias geopolíticas, morales, filosóficas, económicas que estamos viviendo, y necesitamos verdaderamente un mensaje de paz, un mensaje de ánimo. Y esta conferencia titulada La futura esperanza de la humanidad, voy a tratar claramente de que tenemos un futuro, tenemos algo grandioso que nos está esperando y no podemos permitir
que vengan nubes oscuras a nuestro entendimiento y que nos traten de quitar el panorama que en la Biblia nos ha dejado de una forma muy clara, delineada. Les esperamos, estamos seguros que va a ser una grande bendición para tu familia, de mucha esperanza, de mucho ánimo. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos este domingo, que Dios nos concede la bendición de reunirnos para alabar el nombre del Señor. ¿Le gusta alabar al Señor? Es algo hermoso, ¿verdad? Cantarle a Dios, levantar nuestras manos, tener la libertad de estar aquí para exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bueno, el día de hoy también queremos felicitar a nuestros hermanos que este mes cumplen años. En este mes patrio, ¿verdad? Le decimos, porque celebramos nuestra independencia en estos días más adelante. Pero bueno, queremos aquí mencionarlos. Si usted está aquí en esta lista, póngase de pie, por favor. Si usted está, esta lista la obtenemos de que usted se ha estado anotando ahí en la base de datos en donde estamos en contacto con ustedes. Y si no está en esta lista, pero cumple años en septiembre, de todas maneras póngase de pie. Y pronto, por favor, conéctese ahí allá está la mesa. Si usted no tiene dudas de cómo conectarse, algunos han dicho, es que está bien larga todos los datos que me piden, pastor. Bueno, pues sí, la verdad es que sí es cierto. Solo que ocupe un tiempo ahí en ayudarnos con esto, porque queremos agradecerle a Dios por sus vidas, pero también queremos estar en contacto con ustedes. Esperemos que ya la pandemia ya nunca nos deje o cualquier cosa nos impida estar aislados, pero en el caso de que llegue a suceder, pues estar en contacto con ustedes. Así que si usted cumple años en septiembre, póngase de pie, por favor. O si su aniversario es en septiembre, aniversario de bodas es en septiembre, también póngase de pie, por favor. Si no se acuerda del aniversario, pregúntele a su esposa, por favor, cuándo cumple años de casados, y si de casualidad es en septiembre, póngase de pie. Vamos a darle un aplauso de gloria a Dios, de gratitud a Dios por nuestros hermanos que cumplen años. Le agradecemos a Dios por sus vidas. Y si está ahí junto a algún familiar, de alguna hermano o hermana que esté puesto de pie, ahí júntese con ellos, póngale su mano sobre su hombro, sobre su cabeza, si es su papá, su mamá, y vamos a orar por ellos. Si está ahí su familia, de alguno de ellos, acérquese, abrácelo, ponga su mano sobre él y vamos a orar. Padre, gracias por nuestros hermanos. Como decía el profeta, hasta aquí tú nos has ayudado. Hasta aquí, Señor, hemos visto tu mano poderosa, hemos visto tu amor al estar con nosotros, al habernos atraído a ti y estar transformando nuestras vidas. Tu gracia es algo hermoso, Señor, y te damos mucho reconocimiento y gratitud en nuestro corazón por la vida de estos hermanos nuestros. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Que este año que inicia, Padre, ellos puedan experimentar bendiciones maravillosas en tu presencia. Dales una sed de ti, dales hambre de tu palabra, y permite que cada caminar, cada paso que den en su vida, ellos puedan saber que tú estás con ellos, que no los abandonas, que tienes un propósito hermoso para sus vidas. Los bendecimos y deseamos, Señor, tu cuidado, tu protección, tu sustento en toda su vida, en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, y que ellos puedan, Señor, experimentar cada día tu presencia. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede decir usted amén? Dale un aplauso fuerte. Que Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Que el Señor les guarde y les siga llenando de abundantes bendiciones, y que puedan seguir siendo esta bendición para sus familias. Y queremos decirle que el hecho de que usted esté aquí ya es una bendición para nosotros, de muchas maneras.
La Biblia nos enseña que estar juntos es una bendición. Tener una familia espiritual es una bendición. Dice el salmista en el Salmo 133, es bueno, es delicioso. Mirad cuán bueno, ¿verdad? Qué agradable es eso. Este debería de ser el mejor momento de nuestra semana, ¿sabe? Estar aquí con nuestros hermanos en la presencia de Dios. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio que hemos estado realizando acerca de las iglesias de Apocalipsis. En este llamado de santidad del Señor nos pone como ejemplo estas iglesias en el libro de Apocalipsis, esta revelación que le llamamos escatológica, que quiere decir que nos apunta de forma profética en un predicho de Dios lo que va a suceder en los últimos tiempos, en el tiempo de la ira. Estamos muy cerca de eso. Yo le estaba explicando la semana pasada a mi esposa, le digo, ¿ya viste lo que pasó en Ecatepec? Una lluvia que te provocó unas corrientes impresionantes, se llevaban los carros, los autos, los camiones, los trailers, el agua. Y la semana anterior pasó en Tlanepantla, se llevó todo un mercado y cosas que no veíamos antes, desde luego tragedias impresionantes. Y luego podríamos decir, bueno, pues es que aquí estamos en el tercer mundo, ¿no? Como que los recursos, no, en Nueva York 43 personas acaban de fallecer hace unos días, también en inundaciones atípicas completamente. Y me decía mi esposa, como siempre me dice cuando le platico de estas tragedias, ya viene Cristo. Y nos consuela, nos alienta. Y el día de hoy, al mirar todo eso y al ver que la Escritura nos dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia vestida de lino fino, que son las obras justas de los santos, nos debe de llamar la atención. Y por eso nos estamos refiriendo a las iglesias, este llamado. Y hoy vamos a ver un mensaje precioso de Cristo a una iglesia, a la iglesia en Filadelfia. Cuando miramos a la iglesia en Filadelfia, nos podemos dar cuenta que no existen iglesias perfectas. Aunque le pertenecemos a un Dios perfecto y su perfecta voluntad nos ha sido mostrada en que Él decidió soberanamente que nosotros seamos imperfectos en este mundo. Es decir, Dios podría habernos hecho, cuando nos regenera, nos pudo haber hecho infalibles, nos pudo haber hecho que ya nunca más nos equivocáramos. Claro que sí. De hecho, eso va a suceder cuando nosotros seamos arrebatados o cuando muramos. Nuestra alma va a estar en su presencia y ya nunca más vamos a percibir lo que es el pecado. ¿Te imaginas qué maravilloso va a ser eso? Va a ser algo precioso, hermano. Nunca más fallarle a nuestro Dios. ¿Te imaginas? Eso va a ser tremendo, hermoso. No va a haber algo más hermoso que eso. Nunca más poder pecar. Sin embargo, Dios en su soberanía nos dejó aquí y todavía con una tendencia a pecar. Ya no somos esclavos del pecado, dice Romanos 6, pero todavía lo hacemos. Todavía hay eso en este mundo. Dios nos define como iglesia a hijos suyos, hombres y mujeres receptores de la redención por la gracia de Dios, pero en un proceso de purificación, en un proceso de equipamiento. Hombres y mujeres que reconocemos que somos muy débiles. Tenemos una profunda necesidad de la ayuda y la fortaleza divinos para vivir cada día. Esto es lo que Dios quiere que tengamos claro en nuestra mente. No son personas que ya nunca fallan. Y esto nos ayuda mucho para involucrarnos en la iglesia, porque a veces tenemos miedo que nos falle, miedo que nos vayan a traicionar, miedos que vayan a hacer algo en nuestra contra. Y cuando alguien lo ha hecho en un lugar donde jamás pensamos que lo podrían hacer,
Nos decepcionamos tanto y nos frustramos tanto que deseamos muchas veces no estar. O de en cierta manera nos vamos alejando de pasito en pasito atrás y llegamos a un punto en que dejamos de hacer lo que Dios nos ha encargado hacer. La iglesia en Filadelfia no fue una excepción de imperfección. Había ahí personas que seguían fallando. Sin embargo, les envía un mensaje hermoso elogiando características de esta iglesia. De las 7 iglesias, solo ya vimos a Esmirna y ahora vamos a ver a Filadelfia como una de ellas que no recibió un reproche de Dios, sino fue reconocido, y vamos a decirlo así, hasta elogiado su amor, su perseverancia, su fidelidad, lo cual debe de ser para nosotros un modelo, un ejemplo. Vamos a estudiar esta carta para animarnos a permanecer obedeciendo sin importar nada más que Dios mismo y su gloria. Hay cosas que seguramente Dios ha trabajado en la vida de los que estamos aquí, que el Señor, al mirar esto, nos debe de alentar a seguir adelante, a seguir fieles, a seguir amando, a seguir perdonando, a seguir viviendo el Evangelio, perseverar en eso. Pero por otro lado, tal vez también vamos a observar un contraste. Al mismo tiempo que Dios puede estar alentándonos, como lo hizo con Éfeso, en función de permanecer en la verdad, vamos a tener que ver que tal vez en nosotros ese amor no ha sido una evidencia que requiere ser contrastada a través de esta iglesia y que nos debe de llevar a examinarnos y a tomar decisiones al contrastar de lo que no somos y nos falta ser, y que en consecuencia lo que no hacemos y necesitamos hacer con un corazón correcto, como la iglesia en Filadelfia, obediente, fiel y santa. Ese es el título el que he puesto al tema del día de hoy: Filadelfia, obediente, fiel y santa. Vamos ahí a Apocalipsis capítulo 3 versículo 7. Y le escribe el apóstol Juan a esta iglesia en Filadelfia. Yo quisiera que por un momento nos fuéramos del 2021 de la Ciudad de México, nos fuéramos al primer siglo en Filadelfia y que pudiéramos escuchar estas palabras de Dios. Imagínate qué es lo que la iglesia percibió para que podamos hacer nuestro este mensaje. Apocalipsis 3:7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Padre, te suplicamos, ya nos estás hablando. La lectura de tu palabra es algo maravilloso. Ahora queremos estudiarla, profundizar en lo que está ahí escrito, y que estos minutos que ocupemos del tiempo de nuestra vida, Señor, sirvan de mucho provecho para que tu nombre sea honrado, sea glorificado, pero también que esa glorificación sea algo que se note en tus hijos, en los que estamos aquí. Y los que aún no son tus hijos, tu Espíritu Santo, Señor, traiga esa convicción de pecado, de justicia y de juicio, esa regeneración, esa manifestación de tu poder de lavar vidas, para que el día de hoy sean reconciliadas contigo. Haz tu obra en cada uno de nosotros. Danos fortaleza en nuestra mente. Danos, Señor, un oído que oiga como acabamos de leerlo. Danos la capacidad de entender, pero sobre todo de vivir, de hacer. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y toda la iglesia decimos amén. La iglesia que busca perseverar en santidad es una iglesia que reconoce quién es su Señor, quién es su Dios. Es una iglesia que recibe el conocimiento de lo que su palabra es y lo vive y lo experimenta. Cristo se presenta de una manera única con la iglesia en Filadelfia. Se presenta de una manera muy peculiar. Le da la instrucción al apóstol Juan que escriba al ángel, aquel que llevaría este mensaje a la iglesia de Filadelfia. Una iglesia que en sí mismo el propio nombre habla de un amor fraternal entre ellos, y que este nombre le ejemplifica. Y le dice: esto dice el santo. Fíjate cómo empieza a haber una descripción de Cristo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que habla y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. El vivir en santidad tiene que iniciar en un entendimiento de quién es el que provee esa santidad a nuestras vidas. El ser una iglesia santa y dejar el pecado, debe de haber un entendimiento en que ciertamente hay una responsabilidad de tomar decisiones en nuestra vida diaria, pero que inicia en la decisión de conocer quién es Dios, conocer más y mejor los atributos de Dios. Porque entre más tú y yo conozcamos al Señor, ¿sabes qué va a suceder? Le vamos a admirar más. Entre más podamos saber quién es Él y lo experimentemos en nuestras vidas, no puede haber otra cosa más que un amor hacia Él. Y ese amor es lo que nos lleva a obedecerle. La evidencia de ese amor, dijo Jesús: si me amáis, cántenme canciones. Bueno, es parte de. Si me amáis, guardar mis mandamientos. La evidencia de un verdadero amor es obedecerle. Y dice aquí que escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo. Se presenta de inicio con la iglesia como el santo. La santidad es el atributo de Dios en donde se nota, se reconoce que Dios es único, que no hay nadie como Él. A veces es necesario que la iglesia tomemos un poco más de entendimiento de esto, porque en esta secularización del concepto de Dios hemos perdido ese sentido. Claro que recibimos la mayor revelación de Dios en Cristo, y Él dijo que nos quiere, que ya no llamarnos siervos, sino nos quiere llamar amigos. Pero yo cuando escucho esto tengo que hacer una aclaración dentro de mi conciencia, dentro de mi mente, porque Dios me dice que soy su amigo, no su amigote.
el hecho de que nosotros seamos amigos de Dios no significa que perdamos la reverencia a Dios. El hecho de que nosotros consideremos ese acercamiento de Dios a través de Cristo Jesús, como nos los han hecho ver demasiado esta forma secularista de ver a Dios, en la que se pierde el respeto. Como padres nos hemos equivocado mucho a veces al ejercer nuestra paternidad, no haciéndolo bíblicamente. Pero si tú puedes dejarle algo que bíblicamente Dios te ha encargado como padre, es que ellos aprendan sujeción. Y esa sujeción está descrita en Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué implica la sujeción? Obediencia y honra. Y cuando nuestros hijos no ven, o los jóvenes, o nosotros ya no tan jóvenes, no vemos eso en nuestros padres, créeme una cosa, va a ser muy difícil que lo veamos hacia Dios. Y entonces estamos buscando una posición de Dios en donde se ajuste más a nuestro sentimiento, a nuestro querer, a nuestro deseo, que a lo que Él revela de su vida, de quién es Él, de su propio ser. La santidad de Dios es algo que impacta el corazón del hombre, a tal grado que cuando Isaías ve esa santidad, se mira a sí mismo como un impío de sus propios labios. Cuando reconoce Pedro la santidad de Cristo, después de esa pesca milagrosa, y reconoce esa santidad en Cristo, se arrodilla y ¿qué dice? ¡Wow, Dios, oh Cristo, qué maravilloso es! ¡Cuánto tu poder! Mira cuántos peces sacamos de ahí. No dice, soy un hombre pecador. La santidad absoluta de Dios genera una complejidad de sentimientos y de sensaciones que por un lado, decía San Agustín de Hipona, decía, por un lado me hace hacerme a un lado de ver mi propia impiedad, pero no tanto como para no llegar, para no acercarme a ti. Es algo complejo, pero no es una pérdida de reverencia. De hecho, la iglesia ha perdido ese sentido al creer que no hay ningún problema de presentarnos ante Dios absolutamente santo respecto a nuestro pecado. No hay otro Dios, no hay otro ser como Él. Él está separado de cualquier cosa del resto de lo creado. Y Cristo mismo dice, yo soy el santo. Es un nombre que es un atributo que tal vez es de los que más se mencionan con mayor énfasis durante toda la Biblia, el santo. Es el único atributo que se hace un énfasis, como se hace en Apocalipsis y ahí mismo en Isaías 6, cuando se presenta y cantan los coros celestiales, es santo, santo, santo. En Lucas 1:35, cuando se le da este mensaje a María acerca de Cristo, de la encarnación, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El referirse de esta manera a Cristo confirma la deidad de Cristo y lo muestra como puro, como totalmente separado de toda iniquidad y de toda impiedad, perfecto, inmaculado, intachable. Y sigue diciendo, esto dice el santo, el verdadero, el único Dios real, genuino, y que en su misericordia, como dice Hebreos 1, que más Dios se reveló a través de los profetas, a través de todos los escritos que tenemos, pero la revelación máxima del Dios verdadero es
Cristo Jesús. En Él está la esencia de quién es Dios para nosotros. Él es el verdadero y de Él emana toda la verdad. Por eso, como iglesia, no podemos nosotros fundamentar nuestras ideas, nuestra doctrina, nuestra teología más que en la palabra de Dios. Porque de la palabra de Dios podemos asegurar que ahí no hay error. Todo lo que Dios dice es lo que corresponde a lo real. Fíjate qué importante es esto. Y qué impresionante debe de ser para la iglesia que Él es el verdadero, porque aún sus enemigos lo consideraban así. En Mateo capítulo 22 versículo 15 dice que aquellos que fueron afectados por la vida de Cristo, tanto personalmente como en su forma de ejercer su religiosidad, ellos estaban perdiendo popularidad, ellos estaban perdiendo su control, estaban perdiendo su influencia sobre el pueblo, y al verse de esta manera buscaban atacar a Jesucristo. Ellos fueron los que llevaron a Cristo a la cruz. Y dice ahí en Mateo 22:15 que entonces fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, otros, ¿verdad? Otros enemigos del Señor, diciendo, estos eran enemigos. Esto es muy curioso, ¿verdad? Porque fariseos y herodianos y saduceos eran enemigos. Bueno, pues aquí se juntaron en contra de Cristo. Y dicen ellos, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Fíjate qué importante que hasta sus enemigos sabían que de la boca de Cristo salía verdad. Solo emana verdad, ningún engaño, ninguna mentira. Cristo mismo dijo categóricamente, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y sigue diciendo ahí en Apocalipsis 3:7, el que tiene la llave de David. ¿Qué es lo que caracterizó a David? Dos cosas importantes. Una, que su descendencia vendría el Mesías. Y dos, que ocupó como ejemplo, como tipo, le decimos teológicamente, tipo, uno de los oficios del Mesías, que era el rey, el reinado, el ser rey. El que tiene la llave de David está implicando la autoridad que David tuvo para extender el reino, pero para principalmente establecer como capital del reino a Jerusalén, la cual tiene como señalamiento escatológicamente el donde estaremos por toda la eternidad. Entonces, cuando dice el que tiene la llave de David, está significando autoridad. Cristo tiene toda y la máxima autoridad. En Cristo está establecido el control supremo. Él es el que decide, Él es el que establece, Él es el que pone reyes y el que quita reyes. Si tú estabas muy orgulloso de que en las pasadas elecciones ganó tu presidente, ganó porque el que tú elegiste, déjame decirte algo, Dios es el que decidió. Si tú crees que en Estados Unidos no fue bueno que ganara el presidente y que el que ganó, ¿verdad?, por ser demócrata y que todas estas cosas en la cuestión de lo que sucede allá, déjame decirte algo, Dios tiene el control de todo. Ay, no se le pasa esto. Y es importante que tengamos en mente esto, que Él es el santo y está demandando santidad de nosotros, y Él es verdadero, y que entonces cuando Él ha dicho algo estemos seguros que Él lo va a cumplir. Pero también es importante que nosotros sepamos que Él tiene la autoridad máxima
y no es tu jefe el que domina. No es el pastor de la iglesia el que puede tomar la decisión. No es el presidente. Hay un plan eterno que se va a cumplir con su iglesia y que nosotros debemos disciplinadamente, dice la Escritura, estar disciplinándonos en la piedad. ¿Qué significa eso? Estar buscando constantemente permanecer bajo su autoridad. Ahora, no te estoy diciendo que la autoridad máxima es Él y que entonces por eso nos vamos a rebelar con las autoridades aquí en la tierra. No, al contrario, el que tiene la máxima autoridad nos dice: sujétate. Vivir en santidad significa que estemos sujetos a la autoridad que Él puso en tu casa, que son tus padres, en tu ciudad, que es la alcaldesa, en nuestro país, que es el presidente, en tu calle, que es el policía. Una iglesia que vive en santidad y que entiende la soberanía y la supremacía de Dios es una iglesia que aprende a entender que las autoridades que están aquí en la tierra son puestas por Él. En el capítulo 1, versículo 18 de Apocalipsis, el Señor dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En el capítulo 5, versículo 5 nuevamente dice, cuando Juan está recibiendo esa majestuosa imagen de esa vivencia que tuvo él, esa revelación de cómo estaba sucediendo todo en el cielo y que venía ya el cumplimiento de la promesa de Dios del rescate a Israel, en donde iba a implicar el derramamiento de la ira, el tiempo final para el reino milenial y que posteriormente fuera el reino eterno. Entonces, cuando ve que hay un libro ahí que eran unos como rollos, ¿verdad? Nos explica la historia, y que de repente se cuestionaban quién podrá abrir, y entonces Juan dice: no puede ser que no haya nadie, y empieza a llorar. Y entonces uno de los ancianos dice ahí en Apocalipsis 5:5, me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Mesías, el rey, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Su reino mesiánico es el que determina los cómo va a suceder todo. Él determina los cuándos, en qué momento va a suceder todo, y va a decir quién entra en ese reino también. Regresamos nuevamente ahí a Apocalipsis 3:7. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El siguiente atributo de Dios es el omnipotente, el todopoderoso, el que no tiene ningún tipo de oposición que detenga su plan eterno. En este es el Dios en que nosotros podemos confiar. En Isaías 43:3 dice: aún antes que hubiera día y yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Esta es la impresión que Dios quiere darnos a nosotros, porque vivir como iglesia santa va a requerir que nosotros estemos confiados totalmente en el Señor. Vamos a ver más adelante lo que vivió en Filadelfia y que tuvo que recordar que esto estaba presente en su mente. Este Dios que todo lo podría hacer y cuya bendición prometida a sus hijos llegará sin demora ni faltante. Y por último, el quinto que vemos aquí, lo vemos en las palabras de ahí de Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. La omnisciencia de Dios. Esta omnisciencia que nos presenta completamente expuestos ante Dios. Dios conoce lo que pensamos. Dios conoce lo que hacemos.
Aunque nadie te esté mirando, Él sí sabe lo que tú estás viendo. Él sí sabe en dónde está tu mente. Dice en Hebreos capítulo 4 versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Uno de los grandes motivantes para vivir en santidad es este. Provoca temor de Dios el saber que Dios conoce todas las cosas, sin falla, cada acción. ¿Con qué intención hiciste eso? ¿Con qué motivación dijiste esa otra cosa? Conoce los deseos y conoce las decisiones. Todo está abierto, desnudo. Él sí lo ve. Pero también esto nos debe de llevar a entender que de todo vamos a dar cuenta. Que no hay algo que vaya a generar impunidad. Por eso, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y puedes reconocer que ha habido un pecado en tu vida, no te tardes en recurrir al único medio que existe para resolver eso, que es la sangre preciosa de Jesucristo. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjate qué importante que Cristo se presenta. ¿Quién es Él? Se presenta sus capacidades y dentro de eso Él observa algo y se lo dice. Y tenemos que entenderlo. La gracia y la providencia divina nos lleva a nosotros a vivir en obediencia, a vivir en fidelidad y a vivir en santidad. Pero tenemos que comprender algo, que no es una dependencia en nosotros mismos. No se trata de que te pares en el espejo y que te mires y que te digas: qué bonito soy, qué guapo soy, cómo me quiero. No se trata de que pongas una pared, le llamamos, ¿verdad?, la pared del orgullo, en donde puedas ir y pasar por ahí y decir: bueno, pues no soy tan malo, mira, pues logré esta carrera, mira mi título, ¿verdad? Tengo ahí mi título de técnico en máquinas, herramientas. Ay, mi ingeniería, ¿verdad? Ay, mira lo que me dieron, mi carta de buena conducta de la secundaria. Ay, mira, ¿verdad? Mira qué promedio saqué. Ay, mira mi doctorado, mira. No. Por lo que nos está enseñando aquí, y fíjate, el contexto es importante. Ya habíamos dicho que Filadelfia, y ya lo leímos, no recibe un reproche del Señor. Pero no le va y le dice: wow, o sea, es que qué inteligente has sido, mijitos. Iglesia, mira, qué bueno, qué sensibilidad tuvieron. No, dice: he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Es decir, la autoridad la tengo yo, el poder de construir lo tengo yo, y lo que yo construyo nadie lo derriba. Y lo que ya lo había dicho antes, y lo que yo derribo nadie lo vuelve a construir. ¿Recuerdas aquellos rebeldes que dijeron: no, pues para que no nos vuelva a matar Dios, vamos a hacer una torre tan alta? Fíjate cómo su intención del corazón, esa rebeldía que caracterizó al hombre caído. Dios les dice: id por todo el mundo. ¿Y qué decidieron ellos? No, vamos a concentrarnos. Pero el pensamiento del hombre nunca se compara con el pensamiento de Dios, y Dios nunca va a dejar de cumplir sus planes. Y entonces, ¿qué hace? Trae una confusión, y ellos quisieron construir, y dijo Dios:
no vuelves a construir, o ahí te detienes. Los confunde y los dispersa. De todas maneras, se obedeció lo que se tenía que hacer. Él tiene la autoridad. Y dentro de la iglesia, Él provee de eso. Dice aquí el versículo 8, escucha, aunque tienes poco poder. ¿Te das cuenta? El asunto no es exaltarnos a nosotros. El asunto no es reconocer cuántas virtudes puedas tener, no. La Nueva Traducción Viviente dice, tienes poca fuerza. ¿Qué es lo que nos está enseñando a nosotros? Que para vivir en santidad no necesitas, no estás requiriendo que suceda algo extraordinario contigo mismo. No tienes que estar esperando a que se desarrolle en ti un gran talento. Dios no nos llamó por nuestras capacidades para hacer la obra de Dios. Se requiere humildad. En 2 Corintios 12:10 fue algo que entendió Pablo. Si había un hombre en esta época, mis queridos hermanos, si había una persona en esta época que podría haber sido reconocido por sus logros, por sus títulos, era el apóstol Pablo. Y luchaba con eso. Tan luchaba con eso que entonces él tuvo que recibir un aguijón. Yo le llamo un alfilercito. Que cuando Pablo o Gerardo o Pedrito, o ponle tu nombre ahí, comenzamos a inflarnos, ¿qué pasa con lo que se infla? Empieza a elevarse, pierde el piso. Y entonces viene el alfilercito que hace. ¿Y dónde se colocan esos globitos? ¿Regresan a dónde? Al piso. Dios manda un aguijón, así lo dice literalmente Pablo ahí en 2 Corintios 12:10. Manda un aguijón para que yo no me ensoberbezca, para que yo no me jacte, para que yo no piense que es por mí mismo. Y entonces él entiende este principio que entendió Filadelfia y que Dios quiere que tú y yo entendamos. Por eso me complazco, dice 2 Corintios 12:10. La voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. No necesitamos una multitud. Filadelfia no necesitó ser grandiosa, escandalosa para impactar la ciudad. Fue suficiente tener un corazón dispuesto. Fue suficiente renunciar a mí mismo. Ellos no para permanecer fieles y vivir en santidad. Dios les dice, aunque tenías poca fuerza, aunque no tenías poder, mucho poder, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Ahí está el secreto. Esto fue lo que perdieron las otras iglesias, recuérdalo. Dejaron que se metiera una mujer a enseñar que no había problema con la pecaminosidad, con la impureza sexual. Se permitió que se viera eso dentro de la iglesia, como Corinto. Pablo tiene que escribir a Corinto y decirle: no, iglesia, no puedes permitir la impureza sexual. Eso es terrible.
¿O qué acaso no hay alguien con autoridad dentro de la iglesia? ¿No saben que vosotros juzgaréis a los ángeles? Despierta, iglesia. Eso que perdió otras iglesias, que perdieron y se desviaron. Filadelfia dijo: no tienes mucha fuerza, pero guardaste mi palabra. Este es el llamado. La Biblia, palabra de Dios para todos. Sé que aún no tienes mucho poder, pero has seguido mis enseñanzas. La Nueva Traducción Viviente dice: has obedecido mi palabra. Ahí está la fuerza de la iglesia. No en querer ser una iglesia relevante, adornándolos con cosas. Mira qué bonito salón, gracias a Dios por ese salón. Qué cómodas sillas, qué bueno que no tienes que estar sentado en una piedra o en un concreto que ya te estuvieran congelando el asiento. Qué bueno que no estamos así, gracias a Dios. Pero eso no es lo que trasciende en este mundo para una iglesia. Lo que trasciende es cuando guardamos las enseñanzas, cuando vivimos y buscamos con todo nuestro corazón obedecer al Señor, obedecer su palabra. Pero ¿cuánto conoces de su palabra? No veo esta cantidad de gente en este mismo lugar a las 7 de la noche los jueves. No los veo. A muchos, ¿verdad? Venimos y nos sentamos aquí y están esperando a que el pastor Gerardo siga hablando. Porque me arrullas, pastor. Recibo paz con tu voz. Una paz que en la noche no duermo, pero aquí sí, bro. No veo a muchos anotando, interesados por lo que la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que memorizaste el texto o el pasaje que vimos la semana pasada? ¿Cuánto de tu tiempo, cuánto, iglesia, cuánto de nuestro tiempo le dedicamos a cosas banales completamente? ¿Cómo vamos a guardar, obedecer la palabra de Dios si no le dedicamos un tiempo a eso? Nos cansamos pronto. Nos cansamos pronto. Ay, es que duró mucho la predicación. ¿Cuánto duró tu serie de anoche? ¿Cuánto duró la pelea de box de anoche? ¿Cuánto duró el partido de fútbol? 2 horas. Y de repente son como 40 minutos. Ya vamos 40 minutos de la predicación, 42 exactamente. Y parece que ya nos pusieron pica pica. Ya se tardó, ¿no? De una vez te aviso que tengo otros 4 puntos. ¿Usted quiere retirar? No, no es cierto. Ya voy a la mitad. Ya me pusieron el amarillo. Estamos tan preocupados por las cosas de este mundo que no estamos siendo impactantes porque no estamos siendo obedientes a la palabra. ¿Y sabes qué? Somos falibles. Filadelfia fue falible, pero puso en su corazón algo: obedecer. Obedecer. No separarte de ella. En 1 Corintios 1:26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No es requisito ser rico. No es requisito títulos. No es requisito cultura. No es requisito un grande IQ, una grande inteligencia. No es requisito ni siquiera que tengas sanidad. Escúchame esto, porque muchas veces ponemos ese pretexto. Ahora que pase este proceso de enfermedad. No es requisito. Hace 4 años recuerdo que tuvimos un congreso, 4 o 5 años, no recuerdo la fecha, un congreso de jóvenes. Y fue una muchachita que tiene parálisis cerebral a dar su testimonio. Qué impacto de corazón.
Y esa niñita está dando su testimonio y predicando el evangelio por un montón de lados en todo nuestro país. Y a veces vemos ese tipo de imágenes ahí en los videos. Mira este cuate, se me olvidó ahorita el nombre, ¿verdad? Que no tiene ni manitas, tiene una patita así nada más, así, y anda por todo. Y lo vemos que se echa a nadar y, pero sigo igual. Nos emocionamos, a veces hasta lloramos y no cambia nada. Deseo con todo mi corazón que el Señor pueda encontrar corazones dispuestos. Esta era una iglesia que no se había apartado de la palabra, que la predicaba el evangelio. Esta iglesia fue el factor que transformó vidas, porque fluía un poder espiritual de ella. Aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. La palabra de Dios para todos dijo: y no has renunciado a tu fe en mí. Lo cual implica que la iglesia en Filadelfia recibió presión. Lo dice más adelante cuando habla de la sinagoga de Satanás. Recibió presión para abandonar en el camino de la verdad. Seguramente llegaron ahí tal vez los judaizantes, como fue común, o los gnósticos que traían filosofías griegas, o los judaizantes que traían religiosidad tradicional, y ellos que dijeron: eso no dice la Biblia. Pero ¿cómo vamos a poder decir lo que dice y no dice la Biblia si no estamos apegados a ella, si no la estamos memorizando? ¿Cuál va a ser la forma en que vamos a contrastar una idea falsa, una filosofía falsa secular, o una doctrina falsa de dentro de la iglesia, si nosotros no sabemos con qué contrastarla? Por eso Filadelfia pudo no contaminarse de estas ideologías y no se desviaron, porque permanecieron en la palabra y perseveraron firmes, fieles a la fe. Seguramente por el estilo de vida de la época pudieron condicionar sus bienes, pudieron condicionar su comodidad, pudieron condicionar sus beneficios, pudieron condicionar su reconocimiento. Escúchame esto, iglesia, en el nombre del Señor te lo digo. Pero deja de estar justificando tu robo. Deja de estar justificando los beneficios que estás teniendo en ese lugar donde estás trabajando, o en ese lugar que estás produciendo cosas en beneficio, cuando tú sabes que estás haciendo algo que no le agrada a Dios. Estás participando de pecados que sabes evidentemente que van en contra del santo, del verdadero, y en tu mente lo tienes justificado. ¿Sabes qué estás haciendo cuando tú no vives en integridad y estás haciendo cosas que a Dios no le agradan? Estás dudando que Él es el que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Estás dudando que Él puede abrir puertas que nadie va a cerrar. Estás dudando que Él cierra puertas y nadie las puede abrir. ¿Crees que tú puedes abrir las puertas que Dios no puede abrir? Nos sentimos más poderosos que Dios. No estamos honrando a Dios. La obediencia del pueblo de Dios le honra. Honra quién es Él. Honra su palabra. Honra el Espíritu Santo que vive en nosotros. La obediencia del pueblo de Dios honra al resto de los hermanos, al resto de la iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Estos son los elogios del Señor. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente, ya que has guardado mi mandato de ser constante. La iglesia en Filadelfia perseveró fielmente a través de las pruebas, dificultades y persecución. Tuve el privilegio, la bendición de conocer a la hermana Paula, una hermana que fue de los iniciadores
de un estudio en Milpalta. Fuimos algunos meses a estar allá iniciando algo, una obra. Después Dios permitió que nos uniéramos con la iglesia que ahora está allá en Milpalta y en San Pablo. Y tuve el privilegio hermoso de conocer a la hermana Paula. Y tú puedes preguntar, ¿por qué fue un privilegio eso, pastor? Porque es la primera persona que yo conocí que le pusieron un arma de fuego enfrente para que negara su fe. Y ella sin ningún temor permaneció firme. A ella la corría su esposo de la casa. Su esposo se convierte años después al Señor, pero fueron años de soportar, de tolerar rechazo de su familia. La corría de su casa, la corría de su habitación, porque le decían que era una traidora. Y la hermana Paula permaneció firme en su fe. Nunca negó al Señor, porque ella recibió una indicación del Señor en su palabra de permanecer constante, igual que Filadelfia. Pero solamente el amor a su Señor la hizo permanecer fiel. Fue un grande privilegio para mí que selló mi corazón. Pero mira, podemos tener eso enfrente y seguir con una vida de pecado. Alguien decía, es más fácil dar tu vida por Cristo que morir a tu orgullo. Esto es impresionante, pero real. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Cuando decidimos vivir en santidad, en obediencia a la palabra de Dios con todo nuestro corazón, aún aquellos que se oponen, aún aquellos que se han burlado, vendrán a rendirse a los pies de Jesucristo. El Señor ha prometido que nos va a llevar a su presencia, pero Él ha prometido también que permanecerá fiel con nosotros, proveyendo su protección y su provisión siempre. Y aunque de Él proviene, de su gracia, el que perseveremos, al mismo tiempo Dios nos pide a nosotros, nos entrega la responsabilidad, la decisión de permanecer fieles. No hay manera de idolatrar tu comodidad y amar a Dios. No existe eso. No es posible. No hay manera de ser avaricioso y amar a Dios. No es posible. Toma una decisión. ¿Quién es por Jehová?, decía el profeta. Renuncia ya a tu comodidad que te está llevando a vivir una vida alejada de la palabra, complaciente con tu pecado, con tu orgullo, con tu soberbia, con tu fornicación. Aquí está el Señor y Dios quiere que tomemos una decisión. Padre, qué hermoso es saber que tú dices, que tú afirmas que vivir de esta manera vas a hacer ver a muchos que reconozcan que somos amados tuyos. Nos hemos equivocado, Señor. Hemos sido flojos, desidiosos. Hemos desatendido tu voz. Hemos puesto nuestras propias ideas,
respuestas y hasta justificantes. Y lo único que nos ha llevado a eso es a no ser fieles, a ser inconstantes. Concédenos la gracia y que el día de hoy decidamos a vivir confiados en tus promesas. Que esta iglesia podamos ser levantados como Filadelfia, obedientes, fieles, santos, y que puedas decir: como yo te he amado. Reconocerán como yo te amo. Que podamos realmente darnos cuenta de ese maravilloso y profundo amor que ya demostraste, y que ahora nosotros correspondamos a ese amor. Ayúdanos a conocerte, a darnos cuenta que hemos tirado mucho de nuestro tiempo, de nuestra vida. La hemos desperdiciado con cosas que no valen la pena, cuando tú deberías de ser lo más importante. Quita toda pereza, toda desidia de nosotros, Señor, y danos una verdadera sed y amor, una verdadera hambre por tu palabra. Renunciar a nuestro orgullo y vivir en sujeción. Esforzarnos, Señor, en tu gracia, y que estemos ahí, Señor, discipulándonos, aprendiendo de tu palabra. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.